Si tomo bien la idea del apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, llamaríamos el mensaje andar en la carne y andar en el espíritu, la diferencia entre andar en la carne y andar en el espíritu. Y ya les he dicho en muchas ocasiones que cuando encontramos la palabra andar, podemos traducirla con ¿qué otra palabra? ¿Recuerdan? Vivir. Entonces diríamos vivir en la carne o vivir en el espíritu. Si seguimos el itinerario de la vida de mi hermana chapaneca, ¿cuántos recovecos tendrá su caminar desde su nacimiento en Chiapas? Chiapas y Baja California son los únicos lugares donde ha vivido o ha vivido en otros lugares. Chiapas y aquí. Bueno, no tiene muchos recovecos, ¿verdad? La vida de algunos de nosotros posiblemente tiene bastantes recovecos. Yo viví donde nací, viví durante 18 años. Después me cambié a Hermosillo y viví 12 años en Hermosillo, 11 quizás. Luego viví un año en Nogales, viví 3 años en Texas, 2 años en Oklahoma y el resto de mi vida lo he vivido aquí. Así es que más de la mitad de mi vida la he vivido en este lugar. ¿Cuánto recoveco, no? Entonces alguien pudiera decir, ¿de dónde tengo acento? Y alguien decía, alguna vez alguien pensó que yo era chilango por la manera de hablar, no sé por qué, pero al menos así pensaron. Y otros encontraron rápido que hablaba como los sonorenses, así muy bronco para hablar, pues. Y otros pensaron, viene de Estados Unidos porque tenía acento de gringo. Es decir, por donde andamos va determinando nuestra vida, ¿no? Algo se nos va pegando, ¿verdad? De donde andamos. Algo está trascendiendo en nuestra vida. Y en nuestro peregrinaje con Cristo hay personas muy escasas, ¿verdad? Muy escasas que desde que conocieron al Señor, caminan con el Señor, siempre andan con el Señor. De manera que la influencia más poderosa que han recibido en su vida es el Señor, porque andan con Él y caminan con Él. Fieles toda su vida al Señor. Y hay algunos que se parecen a un pastor que yo conozco ahí en Ensenada, que siempre toma atajos. Y luego toma por un lugar y dice, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde vamos a ir? Ni te imaginas dónde vamos a ir a salir, ¿verdad? Hay manera de tomar atajos y otros rumbos. Mira, nunca había pasado por aquí, mira, nunca había pasado por allá. La vida de algunos cristianos tiene muchos atajos, ¿no? Muchos tramos cortos, pero muy importantes, de calidad, caminando con el Señor. Esos que pueden jactarse y tomar la jactancia de la canción y decir, Señor, de domingo a domingo te vengo a ver. ¿Cuándo será de domingo mi Padre eterno para volver? ¿No? O aquellos que se presentan en la iglesia en cada domingo de resurrección, en la cantata, tenía esa estrofa muy importante allá, y decía, de cantata en cantata te vengo a ver, ¿cuándo será cantata? Diosito lindo para volver. Es decir, sus caminanes son muy importantes con el Señor, ¿no? Y tienen toques así con el Señor. Y luego se van por ahí, ¿verdad? Y por ahí, y por allá, y más allá, y por otro lado.
andan recogiendo influencias por donde quiera, sin darse cuenta, ¿verdad? Es decir, parece que andan en el Espíritu, ¿verdad? Y están el domingo de Ramos, están ahí en Jerusalén diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene. Y el siguiente viernes dice: crucifícale, crucifícale, Pues qué onda contigo, ¿no? Algunos andan en el Espíritu por tramitos y otros tramotes andan en la carne. Es que es una lucha, pues. ¿Cómo vivimos? ¿De acuerdo al Espíritu o de acuerdo a la carne? Como tienen que leerse en casa a través del capítulo 8 de Romanos para entender un poquito acerca de eso. Ahí en Romanos 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, o nos conformamos a la carne o nos conformamos al Espíritu. ¿Están aquí todavía, hermanos? Sí, ok. Espero no los haya mandado por algún atajo y se quedaron por allá. Regresen, ¿verdad? La cosa es que este asunto de la carne y del Espíritu son dos leyes diferentes que pueden normar nuestra vida. Hay una ley que norma mi vida, hay una ley que norma la vida de todos nosotros. Se llama la ley de la gravedad, y atrévete a desafiarla y te vas a estrellar, ¿verdad? Te paras en un edificio allá y lo vas a brincar y vas a desafiar la ley de la gravedad. El estrellado que te vas a dar allá abajo, ¿no? Porque hay una ley a la que estás sujeto, ¿verdad? Hay la ley del Espíritu, hay la ley de la carne también. Entonces, como ya tenemos, están aquí, ¿verdad, hermanos? Perdón que voy a llamar su atención vez tras vez sobre eso. La ley de la carne norma la vida de muchas personas. Es el camino donde andan, donde la carne les señala. No, que viven el dilema todos los días, que oyen la voz allá atrás. Dice el Señor: ¿quieres venir en pos de mí? Ven conmigo y sígueme. Y oyen la voz y dice: vente por acá, hombre. Y van por allá. Y vente por acá. Y van por allá. Y allá andan en Santa María de todas partes, ¿no? Es decir, en todos los caminos. Pues ¿qué clase de vida están construyendo? Es la lucha entre la ley que está en nosotros. En cuanto a esta ley, decía el apóstol Pablo, dice que el mal está en mí. No es el asunto de mi amigo, de mi pariente, hay una ley en mí. Que el diablo sabe que existe esa ley y no falta a quien use para que venga y me engatuse y me mande a seguir la ley que está en el corazón. El mal está en mí. Este ejemplo siempre me llamó mucho la atención. Yo viví en la época en que los niños eran muy diferentes a los niños de hoy, ¿verdad? Pues sí, los tiempos cambian, eran más inocentones. Pero observaba esto, porque cuando había una invitación a hacer algo malo, todos se apuntaban. Pero cuando había una invitación a hacer algo bueno, qué enfado. Oye, dicen que hay una viejita allá y mi primo me invitó porque vamos a ir a limpiar el patio. Entonces dice: ¿quiénes quieren ir conmigo? Pues yo y quizás uno o dos, ¿no? Dice: vamos a tener un fiestón allá. Y aquí entre nosotros van a llevar cerveza. Y por ahí atrás mi amigo va a llevar cerveza para los niños también. Yo me apunto. Y todos se apuntaban, ¿verdad? Vamos a recoger ese tambo de basura que está tirado ahí. Mira quién lo tiraría. Posiblemente no tengas ayuda para levantar el tambo y echar la basura ahí. Pero ¿qué tal ir por una de las cuestas, las bajadas en mi pueblo ahí? Subidas y bajadas en mi pueblo. Los techos son de lámina, casi todos. Y le iban bajando y dice: oye, vamos apedreando esa casa. Y todos se ocultaban y agarraban piedras. ¡Pa, pa,
No, salían los vecinos bien enojados. Y ya cuando salían ya habíamos bajado toda la cuesta y ya para alcanzarnos, pues cómo no. Prestos al mal, a esa lucha. Ya me captaron la idea, ¿verdad? Ya puedo seguir con el mensaje entonces. Vivimos a veces titubeando, dudando. Si hacemos lo que Dios nos llamó a hacer y estamos titubeando por sentir que pudiera haber otras alternativas más placenteras, escuchen esto, más socialmente aceptables. Alternativas socialmente más aceptables. Santurrón, que no voy a hacer la iglesia. Oye, es más fácil ir a otra parte, ¿no? Socialmente es más aceptable, ¿no? ¿Se fijan? Que consideramos otras alternativas, o hacemos lo que Dios manda, o consideramos las otras alternativas, algunas que son más placenteras y otras que la sociedad aplaude. La sociedad está de acuerdo conmigo. Mis amigos me van a reconocer y me van a aceptar más porque les sigo la corriente. ¿Verdad que esto es muy común? Y ha captado la atención de psicólogos, de sociólogos, de antropólogos, de toda clase de personas que estudian acerca del comportamiento humano. Ay, señores. Estar divididos entre una tendencia y otra es una agonizante manera de vivir. Qué difícil vivir así, siempre con el dilema, o el trilema, ¿no? Siempre con el dilema, es agonizantes. No se puede mantener por mucho tiempo. Quedarse en la duda, no, pronto tomas una decisión. O sigues lo que el Señor dice que es lo más remoto, o sigues lo más placentero o lo más socialmente aceptable. Cuando ya te fuiste a donde no debías, ya cancelaste lo que no debías por enredarte con lo que no debías, etcétera. Ya andas tomando decisiones rapidito. Ay, pues ¿qué tienes? ¿Quién el domingo vas, hombre? Vámonos ahora que va a estar muy suave el carnaval y que se quedan. O póngale otra cosa, ¿no? Ah, pues sí. Así, toma la decisión rapidito, ¿no? Tenemos que tomar decisiones, tenemos que escoger entre la manera de Dios o la manera nuestra, que tiene una inclinación hacia lo que Dios no aprueba. Escuchen esto, y esto no halaga para nada al pueblo cristiano, ¿no? Es una experiencia muy común entre los cristianos. Los cristianos viven eso todos los días. Y muchos de los cristianos terminan en la senda equivocada vez tras vez, todos los días. Aprenden a personarse a sí mismos, aprenden a entenderse a sí mismos, a justificarse a sí mismos y a incluir a Dios en eso. Es que Diosito entiende. Lo que pasa es que la Chofi es bien fanática y siempre está molestando. No es asunto de quién te juzga y quién no te juzga. Se trata de lo que tú escoges. Y vives en ese dilema agonizante. Y tomas decisiones de las que te vas a arrepentir inmediatamente quizás, pero luego vas a hacer concha. Te vas a sentir mal un ratito y luego le vas a volver a hacer, te vas a
más o menos mal, y vas a volverlo a hacer bien y te sientes mal, y vas a volverlo a hacer y te sientes bien. Pasa como el concepto de la conciencia que tenía aquel indígena. Y le preguntaron qué era conciencia para ti, y dijo: es una piedra de 3 picos que está cerca del corazón. Cuando haces algo malo, viene un lado, una esquina y se te lastima. Y haces otra cosa y viene la otra esquina y te lastima. Haces a veces tantas cosas malas que ya no te lastima, te soba el corazón y hace callo, ya no. El compa dice: oye, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Cómo vives? ¿Cómo estás? Pues ya nada me molesta. Lo que antes me molestaba ya no. Pues es cuestión de tiempo solamente. Pues cargan la piedra triangular, se convirtió en una piedra redonda, va sobando, ¿verdad? Ay, qué gusto, lo más le soba el corazón, ¿verdad? Y es el sentir de muchos que están escribiendo al respecto, que la mayoría de los cristianos viven así. La mayoría. Y muchos pastores están experimentando eso y lo pasan por alto y no lo señalan, no lo señalan para nada, porque pueden perder membresía, pues, y pueden perder popularidad como pastores porque tienen mucha gente, pues. Así que no lo señalan. Ay, al cabo que domingo a domingo llegan, o cada mes llegan, pero llegan. Y llegan cuando es quincena y eso es lo bueno, ¿verdad? Y se consiente de esa manera de vivir. Son difíciles los mensajes donde alguien pueda decir: es necesario que con más diligencia tengamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que termines estrellado allá en tu vida, deslizado, un resbalón que te va a llevar tu vida, ¿no? Es necesario que con más diligencia examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Sendas antiguas, es otros tiempos ahora. Hay una senda antigua, pero ¿qué tal ahora? Hay muchas veredas y muchos atajos. Si el Señor viniera esta noche, ¿te iba a encontrar en algún atajo allí? ¿O te iba a encontrar en el camino? Mi esposa trataba de recordar el otro día ese pensamiento de: te manda a decir el Señor que ha dejado muchas cosas bellas para ti. Puedes pasar a recogerlas en el camino de la fidelidad. Hay otra cosa. ¿Qué es eso? La diferencia de andar en la carne y andar en el espíritu. Estamos tratando con los cristianos que en alguna manera u otra tratan de agradar a Dios. Tratan sinceramente de agradar a Dios. Llegan fácilmente a la conclusión, dice: Dios no se va a ofender. Dios no es como nosotros. Dios no es fijado. Dos maneras en que los hombres intentan agradar a Dios. Primero, trabajar con sus propios recursos. Es decir, sus recursos. ¿Saben ustedes que uno de los recursos del hombre, de los que algunos se afanan, uno de esos recursos es la debilidad? Es que la carne es débil. Ya se pusieron flechitas. ¿Yo qué culpa tengo que la carne es débil?
trabajan con sus propios recursos y algunos de sus recursos están muy maleados, ¿verdad? Es muy comodino para vivir. Entonces cualquier cosa en el camino que va para arriba, el camino al cielo, resulta difícil, pero mejor, en lugar de subir un poco, agarrar unos escaloncitos más abajo, ¿verdad? Porque es más cómodo. Sus recursos son sentirse bien. Lo que les gusta, lo que les gusta, pues. Ese es el problema con aquellos que se quedaron con la adolescencia y ya tienen 50 años, ¿no? En la adolescencia pues tenían inquietudes y querían probar y llegar y la música y bailongo y todo aquello que los inquieta a todos, pero se sigue con esas ondas de los 50 años y dice, pues oye, te quedaste atrapado en la adolescencia para tu ruina, ¿verdad? Porque no has disfrutado la bendición de la madurez. O como el flojo, ¿verdad? Ha sido flojo toda su vida. Cuidado. Así vendrá tu ruina como carcoma, dice la palabra de Dios. Eso es la flojera. Tan flojo, tan flojo. Fíjate que desde que era jovencito es bien flojo y ahora ya tiene 70 y igual de flojo. Oye, ¿qué manera de vivir tan fea? Pues yo ¿qué culpa tengo? Me gusta pasarla bien, dormir, ser un adolescente, pues. Y qué a gusto duermen los adolescentes, ¿no? Esa es la primera alternativa, trabajar con sus propios recursos. Y la segunda alternativa, que es la del Espíritu, dejar a Dios, escuchen esto, poner su Santo Espíritu en nosotros de tal manera que vivamos con los recursos del Espíritu. Los recursos del Espíritu, y citaría aquí los frutos del Espíritu, le dan calidad a la vida de cualquier persona. Por ejemplo, una de esas cosas que le dan calidad a la vida del que anda en el Espíritu es añadir a vuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¡Wow! Con todo eso vivir, sí, son recursos del Espíritu. Fe, virtud, conocimiento, piedad, afecto fraternal, amor. Son recursos del Espíritu. Qué bonitas maneras para explayarse en la vida, ¿no? Sí, la única manera de conseguir estas cosas es camina con Dios. Está en la senda antigua. No son en las veredas nuevas ni en las ondas nuevas. El cristianismo no es para hacer una onda, aunque algunas veces se lo toman como una onda. Como la onda que surgió en décadas pasadas de nacer de nuevo. Soy una persona nacida de nuevo. Y cualquier pagano salía con que había nacido de nuevo. Sí, con la misma cara de muerto de antes, ¿no? ¿Cuál nuevo? Los frutos, los resultados de andar en el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Wow! ¿Les gustan estos cultos para que se den en su vida? Qué bárbaro, qué ricos limones se dan en el limonero de la hermana Chofi, ¿verdad? O las guayabas en no sé quién tiene. Qué bonito, hermano, ¿no? Mira los frutos que se dan en su vida. Espontáneamente amorosos, espontáneamente gozosos, espontáneamente en paz. Paciente, benigno, bondadoso, lleno de fe, de templanza, de mansedumbre. Qué bonita vida, sí, pero estas cosas se consiguen andando en el Espíritu. Como para hacer una estrofa de ese himno que en una parte dice, y aprendí, y luego dice algo. Y poder decir, y caminando con Dios aprendí a amar. Y póngale, benigno, amable, gentil, paciente, póngale. Y aprendí. ¿Dónde lo aprendiste? Caminando con Dios, andando en el Espíritu, dejando que el Espíritu de Dios more en mi ser y poder moverme en la vida con los recursos que el Espíritu Santo da.
¿Los recursos míos o los recursos del Espíritu? Hazte un lado, déjamelo a mí. Que me lo diga a mí, yo lo voy a enfrentar y lo voy a poner como campeón. Y sí, va a ser grosero, va a ser áspero, va a golpear, va a amenazar, va a hacer alarde de su fuerza. Así enfrentan la vida muchos. En cambio otros enfrentan sus situaciones y dicen: Señor, dame el amor para enfrentar esto. Dame la paz para enfrentar eso. Dame la bendición de tener los recursos que tú das. Miren la gran diferencia, hermanos. Andar en la carne o andar en el Espíritu es eso. Andar en la carne es andar en nuestros recursos. Oye, hermanos, ¿cómo tiene recursos el crimen organizado, verdad? Influencia, dinero, fuerza, la amenaza, el engaño, el secuestro. ¿Qué otra cosa? ¿Eso que hacen por teléfono? ¿Cómo? Extorsión. Son sus recursos y les resultan muy buenos. Son cada vez más criminales. ¿Qué recursos tenemos nosotros para enfrentar la vida? ¿Qué pasa con los hombres cuando intentan agradar a Dios a través de la carne, a través de sus recursos y sus limitaciones? Algunas cosas suceden, voy a mencionar 4 y los voy a mencionar rápido para que se queden en su mente y no dormirlos. Si vives conforme a la carne, morirás. ¿Saben que en el capítulo 8 de Romanos se menciona 3 veces que vivir conforme a la carne? Si vives conforme a la carne, morirás. ¿Y saben cuál es la idea principal de morir? Cortar con la vida, y cortar con la vida es cortar con Dios. Te expones a ir por la vida y por la eternidad sin Dios y sin esperanza, morir. Si andas conforme a la carne, morirás. Algunos pueden tomarlo muy literal y decir: pues mira las drogas y en lo que andaba, pues lo mataron. Pues para andar conforme a la carne, pues murió. Se metió en el vicio y el vicio acabó con su hígado y murió. Murió. Supiera ese muchachito que anda siendo engatusado, ¿no?, a enredarse en el crimen organizado, con tan buenas posibilidades que tiene de hacer algo digno en su vida, e ignora que una vez que se meta posiblemente no llegue a los 20 años. Lo van a matar antes. Bueno, el que vive conforme a la carne eventualmente morirá. Lo que se llama la muerte eterna, ¿no? Segunda cosa, los que quieren con sus recursos y sus justificaciones y sus puntos de vista muy consecuentes consigo mismo, muy considerados, ¿no?, consigo mismo, van a desarrollar una hostilidad hacia Dios. Hay gente que resiste a Dios, que soporta un poquito, aguanta que le llamas de Dios. Hay gente que no soporta que le llames de Dios. Y hay gente que habla fuerte en contra de Dios. Es decir, fue creciendo, hay una hostilidad hacia Dios. Quieren agradar a Dios conforme a su manera y se vuelven más hostiles cada vez hacia Dios. Tercera cosa que menciona es el versículo 8 de Romanos, el capítulo 8. No pueden complacer a Dios. No pueden voltear hacia Dios esperando que Dios les haga yes. Posiblemente el Señor no les va a hacer así tampoco, ¿verdad?
pero no pueden agradar a Dios. No andan conforme a Dios, no andan con Dios. Conformados a Dios, tomando la forma de Dios, es decir, conformados. No andan con Dios y pretenden agradar a Dios. Mami, aquí estoy. ¿Quién eres? Ay, mamá, pues soy tu hijo. ¿Quién? Soy tu hijo. Hace 3 años que anda por el mundo, se le ocurrió hablarle a su mamita porque era Día de las Madres. Ay, mijito, no sabía si estabas vivo o muerto, pero por lo menos se van a agradar de saber que está vivo, ¿no? Pero a Dios, aquí estoy, Señor, y vine para que veas que sí, que yo te respeto, Señor, y aquí estoy. Ay, qué bueno que viniste, ¿verdad? Te vamos a dar una pluma de premio por venir. No pueden agradar a Dios. Y la cuarta cosa, quizás es la más fuerte de todas. Los que pretenden agradar a Dios con sus recursos personales son en realidad esclavos de la carne. Sus lazos son cada vez más fuertes con la carne. Dependen cada vez más de la carne. Es una esclavitud, le llaman. La carne es esclavitud a un hábito, a la lujuria, a la codicia, a la envidia, a la mentira, a la amargura. Encadenada. Gente encadenada a la amargura, nada lo saca de su amargura. ¿Cuánta amargura? Es tema de telenovelas, ¿no? La amargura de una señora o la amargura de un viejo ahí, ¿no? Que arruina a toda la familia con su amargura porque nada le satisface, es lleno de amargura, pues. Es esclavo de la amargura. Destila amargura, le sale la amargura y contamina con su amargura. Su amargura está arraigada en su vida. La Biblia habla de la raíz de amargura. Hay gente que tienen raíces de amargura y contaminan con su amargura. Qué feo es vivir en la carne, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de andar en el Espíritu. Y pensar que cuando el Espíritu viene nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y el Espíritu empieza a tratar con nosotros con toda la paciencia y el poder para lograrlo. Oye hermano, ¿te resultó muy difícil el dejar deben pensar en 5 décadas, 6 décadas, 5 décadas atrás, cuando estoy viejito? ¿Te resultó muy difícil dejar el vicio del tabaco? 2 cajetillas diarias de fumar. Y dice el viejito, no. Salió un día con una cajetilla de cigarros en la bolsa de su camisa. Se convirtió. Y semanas después se volvió a poner la camisa y encontró que ahí estaba la cajetilla. Nunca se vio tentado a volver a su cajetilla de cigarros. Bueno, porque de Dios es el poder. El Señor nos enseñó a orar diciendo: líbranos del mal, porque tuyo es el poder. Porque tuyo es el poder. El poder que actúa en nosotros, el poder del Espíritu. Entonces uno empieza a andar en el poder del Espíritu. La gran diferencia, ¿por qué la mayoría de los cristianos viven ese estado comatoso? Dice uno de los autores. En coma. Ese estado comatoso, viven su vida en un agonizante dilema.
la lucha entre andar conforme a la carne, conforme al espíritu, todas sus vidas la pasan así. ¿Qué manera de vivir cuando pueden ser libres? Porque la ley del espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice Pablo en este capítulo 8 de Romanos. Y termino enfatizando esto, ya lo he repetido mucho. Vivir en el espíritu es ser lleno del espíritu y vivir con los recursos del espíritu. Y llega este hombre que puso mucha atención a Jesús y quiere seguirlo. Y se acerca a Jesús, el hombre le dice: se me hace muy bonito todo lo que dices. Lástima que no te conocía antes. Porque en este tiempo siento que no puedo contra nada de lo que tengo. Soy esclavo de mis vicios, de la adicción. He tratado de cambiar mi vida y nunca lo he logrado. ¿Cómo me hubiera gustado conocerte de niño o de adolescente? Y le dice el Señor: no te preocupes. Yo sé tus imposibilidades. Yo sé que a ti te caracteriza algo que a todos los hombres caracteriza. Es imposible. Por eso estoy aquí. Para mí todas las cosas son posibles. Tú entregas tu vida y yo la tomo. Tú recibes el Espíritu, recibes una nueva vida. Nuevos recursos para enfrentar la vida. Y no tienes que ir a hacer cola ahí al telégrafo donde te vas a hacer cola para que recibas la ayuda de AMLO, no. El Espíritu de Dios se va a entronizar en tu corazón. No simplemente va a estar cerca de ti, va a estar en ti. Por eso habla la Escritura del poder que actúa en nosotros. De veras, Señor. Me hubiera gustado ofrecerte un corazón distinto, un corazón limpio y recto. Le dice el Señor: nadie puede ofrecerme un corazón recto y limpio. Solamente tiene que ofrecer su corazón y yo me encargaré de hacerlo recto y limpio. Entrégalo. Confíalo. Puedes seguir confiando en tus recursos. En lo que el mundo te ofrece no te cumplirá. Pero puedes confiar en mí. Y yo te levantaré. ¿Ustedes creen este mensaje, hermano? ¿Lo suficiente para compartirlo con otros? Cuando ustedes reciban una copia de este mensaje a través de alguna fuente, ¿lo van a compartir con alguien confiando que el Señor tocará el corazón de alguien más? Será más eficaz si toca el tuyo. Si por principio de cuentas toca tu corazón para ser no con lo que el pastor quiere que seas, o con la ayuda que del hermano que te ofrece su ayuda, o con el apoyo que no. Es por el poder del Espíritu que Dios ha de poner en ti que la vas a poder hacer. Es tiempo de orar. ¿Cómo vas a orar tú? Ay, Señor, gracias por este mensaje. Vas a salir por el pasillo de la iglesia y le vas a decir al pastor: ay, qué lindo el pastor, siempre nos hace llorar. El propósito de Dios no es sacarte una lágrima, sino salvar tu vida. Llenar tu vida de vida, porque Él es la vida. Les invito a inclinar su rostro y hagan una oración sencilla quizás, pero definan su oración. Denle su lugar a Dios y Dios se encargará de cumplir sus promesas en ti.
Bendito Dios, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y lo que a través del mensaje ha llegado a Él, Dios, que realmente hagamos un compromiso contigo, Señor, un compromiso personal, que nos recuerde, Señor, como la primera vez que venimos a ti, que nos dejemos, Señor, zarandear por tu Espíritu Santo, que no solamente sea algo que se escucha, sino algo que se vive. Permítenos, Señor, tener la humildad este día de abrir nuestro corazón sinceramente, Señor, y pedirte que trabajes en él y que lo conviertas en un corazón hermoso para ti, como cuando venimos a ti la primera vez, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque para ti no hay imposibles, porque no importa cuántos años tengamos en tu camino, Señor, siempre tienes palabra fresca que puede reanimar, Señor, en nosotros. Reanimar en nosotros, Señor, la promesa de vida, y para poder compartirla, Dios, que no nos quedemos con ella, porque no importa, Señor, la imagen que demos a los demás, importa, Señor, la imagen que tú tienes de nosotros. No engañamos a los demás, Señor, nos engañamos a nosotros mismos. Enséñanos, Señor, a ser humildes, a tener disposición, Señor, a verdaderamente estar en tu camino, a no vivir ese dilema de la carne o el espíritu, porque contigo se puede, Señor. Que nos baste tu gracia, Señor, que nos baste tu gracia. Que no solamente sea una emoción, Señor, sino una acción de vida, donde podamos ir, Señor, y que sea verdaderamente nuestro testimonio, sí, nuestro ejemplo, Señor, pero también que salga de nuestra boca, Señor, por simple agradecimiento, porque tú nos has rescatado, porque tenemos una promesa de vida eterna, Señor, porque como dice muchas veces el pastor, vamos de paso, Señor, que si esta noche vinieras por cada uno de nosotros, Señor, de verdad, de verdad, de verdad, Señor, estemos viviendo conforme a tu palabra, conforme a tu espíritu, Dios. Ten misericordia de nosotros, enséñanos, y que verdaderamente tengamos esa apertura a dejarnos moldear por ti. Llévanos, Señor, y permítenos ser luz ahí en medio, Dios, de nuestras circunstancias, en medio de nuestras pequeñas y grandes luchas, en nuestra familia, en nuestros medios, en nuestro trabajo, Señor, en la escuela, ahí donde nos movemos con los vecinos, que verdaderamente, Señor, glorifiquemos tu nombre y seamos dignos hijos tuyos, Padre. Ayúdanos, porque te necesitamos, Dios. Todo el tiempo te necesitamos, Señor. Gracias porque nos permites hacernos conscientes de eso. Bendícenos, Señor, y llévanos y danos una semana, Señor, donde nos probemos a nosotros mismos, que sí se puede, Señor, no solo con el ejemplo, sino también con hablar. No nos quedemos callados, Señor. Gracias por lo que tú eres en cada uno de nosotros. Bendito seas tú, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pedimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.